Bienvenidos a esta nueva parte del tutorial de pintado del Belén y hoy nos vamos a centrar en el suelo. Lo primero que vamos a hacer es coger las 4 piezas de las que consta el suelo y vamos a repasar todas las rebabas. Primero con un cúter, prestando especial atención a todas las partes de unión del suelo. Una vez que hayamos quitado la rebaba a las 4 piezas de las que consta el suelo, vamos a pasarles una lija de agua muy fina para terminar de darle el acabado perfecto a todas las uniones. Con todas las piezas repasadas, vamos a empezar el montaje y pegado de las mismas. Lo primero que vamos a ver es qué tal encajan y cuál es el orden de colocación. El orden de las piezas lo podéis ver en la lámina explicativa que viene con el Belén. Una vez montado, podemos comprobar si hay alguna pieza que tropiece con otra. Si este fuera el caso, tendríamos que limarla un poco para que el encaje sea perfecto. Como podéis observar, queda un surco en todas las uniones. No nos preocupemos, esto lo vamos a cubrir con masilla. La masilla no solamente va a cubrir estos huecos, sino que va a dejar totalmente compacto nuestro suelo. Pero, si careciéramos de masilla, podríamos utilizar la cola blanca. Una recomendación es utilizar una base para nuestro suelo. Puede ser cualquier tipo de cartón o cartulina dura que evite la fuga de la cola sobre nuestra base. Para trabajar la masilla epoxi es tan fácil como coger dos cantidades iguales. Tenemos bastante margen de precisión, no hace falta que tengamos que andar con la báscula, pero sí a simple vista que sean iguales. En mi caso creo que voy a coger un poco más de la parte B. Y amasarlas entre ellas. Normalmente, la masilla epoxi de dos componentes viene con dos colores diferenciados. Esto nos sirve para saber si está bien mezclada. Cuando tenga un color totalmente uniforme, ya está preparada para su uso. El tiempo de curado es de aproximadamente de 1 hora, por lo que tenemos tiempo suficiente como para mezclar bien nuestra masilla. Para poder aplicar mejor la masilla vamos a utilizar un palillo o punzón que tengamos en casa. Un palillo cualquiera como este de madera nos sirve. La manera más fácil de trabajar la masilla es coger una pequeña cantidad de nuestra mezcla y hacer un cordón con ella. Este cordón se lo pondremos alrededor de la unión que queramos hacer. No importa que tengamos más cantidad, ya que a la hora de presionarlo saldrá el excedente que se lo quitaremos con el palillo. Presionamos fuertemente las dos partes que queramos unir y eliminamos el excedente.
Este será más o menos el resultado que conseguiréis. Como veis, al ser de diferente color podemos apreciar perfectamente dónde está la masilla irrumpiendo en nuestro escenario. Con ayuda del palillo iremos quitando toda la masilla que nos moleste de nuestro escenario. También marcaremos los surcos que hayan sido ocultados por la masilla. También iremos tapando agujeros y huecos que vayan quedando e incluso en el caso de que necesitemos más masilla podemos adherirla y con el palillo aplastarla para que quede perfectamente simulada en nuestro escenario. Es necesaria una pequeña dosis de paciencia, pero el resultado lo merece. Estaremos aplastando, aplicando y tapando huecos de nuestro escenario hasta que este quede perfecto. No nos vamos a preocupar en demasía si queda demasiada sucia la junta, muy desmigada. Nosotros lo que tenemos que centrarnos ahora mismo es que no quede ningún hueco por cubrir. Una vez tengamos cubierto todo el surco, vamos a darle el último acabado. Se hará con alcohol de 96 grados del de farmacia. Con la ayuda de un pincel, aplicaremos el alcohol como si fuera un barniz. El alcohol es un diluyente, así que nos va a ayudar sobre todo a limpiar las partes externas y dejar totalmente limpia y lisa nuestra masilla. Hay que tener un poco cuidado porque podemos comernos totalmente la masilla en puntos en los que no haya una gran cantidad. Pero si esto ocurriera podemos seguir añadiendo masilla y limpiarla con alcohol, al igual que repasaremos con el palillo toda nuestra pieza. Nos daremos cuenta que con un poco de práctica este trabajo es sumamente sencillo. Y el resultado os quedará algo parecido a esto. Hay que dejarle secar más o menos una hora, hora y media, para que frague bien la masilla epoxi. Así que lo dejamos reposar y dentro de una hora volvemos. Pasada la hora, hora y media, comprobamos si ya se ha secado. La mejor manera es coger el excedente y ver si ya ha endurecido. Si ese es el caso, ya podemos coger sin miedo nuestra base porque estará ya unida. Podemos comprobar que ya es sólida y que aguanta perfectamente tanto el peso como el movimiento. Pasamos a la imprimación. Es quizás una de las partes más importantes, ya que esto nos va a servir para que nuestra pintura se adhiera perfectamente a nuestro kit de montaje. Hay dos maneras, una es utilizando imprimación a pincel, es simplemente una pintura, no hay que diluirla, simplemente se aplica sobre el objeto a pincel y se deja secar. Pero yo prefiero la imprimación en spray. Para ello, agitaremos muy bien el spray y nos iremos a una zona abierta y ventilada como puede ser la terraza de casa. A mí me gusta utilizar una caja de zapatos abierta para no manchar ningún elemento y también que una vez terminado podamos cerrarlo. Lo aplicamos rociándola a una distancia de unos 20-25 centímetros y hasta que quede totalmente cubierta. Cerramos la caja y le damos de tiempo de secado aproximadamente unas 2 o 3 horas. Mientras, haremos una paleta húmeda. En un recipiente estanco echaremos un poco de agua. Cubrimos con papel de cocina o algodón para evitar que se derrame el agua. Y cubrimos con papel vegetal o papel de hornear la parte superior, siempre teniendo la precaución de que la parte brillante quede hacia arriba, y ya tendremos terminada nuestra paleta húmeda. ¿Por qué utilizar una paleta húmeda? Como comenté anteriormente, la pintura acrílica de modelismo es de secado muy rápido. Lo que nosotros queremos es que se seque muy rápido en la miniatura,
pero que nos aguante mucho tiempo en la paleta, donde podamos hacer nuestras variaciones de luces y nuestras mezclas, y que aguante el tiempo suficiente. Con una paleta húmeda lo conseguimos, incluso si lo metemos a la nevera de un día para otro, todavía sigue fresca la pintura. Es por ello por lo que no utilizamos una paleta seca. Por un lado ahorramos pintura, ya que no vamos a necesitar ir echando cada vez que se seque nuestra paleta, y por otro lado tenemos muchísimo más tiempo para trabajar con ella. Por eso os recomiendo siempre utilizar una paleta húmeda. Prepararemos nuestra mesa de trabajo, nuestra paleta húmeda, un vaso con agua para limpiar los pinceles y las pinturas necesarias para pintar el suelo. De momento vamos a utilizar solamente marrón para la base, amarillo para las luces, azul para las sombras y blanco y negro para pequeñas correcciones. Como veis, nuestra base del suelo ya está totalmente imprimada. Cuando vayamos a abrir un bote de pintura, vamos a agitar muy bien el bote. Vamos a hacerlo con constancia y durante un buen rato. En este caso no voy a cortar el vídeo para que veáis más o menos el tiempo que se tiene que estar agitando un bote que lleva un tiempo cerrado. Obviamente, después, cuando vayamos a abrir otra vez el bote, si hace unas escasas horas que lo hemos utilizado, no va a ser necesaria tanto tiempo de agitación. Con un poco valdría. Pero ahora necesitamos que tanto los líquidos como la pintura se mezclen totalmente. Pondremos una pequeña dosis de pintura en nuestra paleta húmeda. Vamos a utilizar solamente el color base, en este caso el marrón, y lo vamos a diluir lo suficiente como para que parezca una acuarela. Nunca debemos de cubrir toda la superficie con la primera mano. Si fuera así, tendríamos que rectificar y echarle aún más agua. Es fácil que en las primeras miniaturas nos pasemos a la hora de darle densidad. Una manera muy fácil de saber que nos estamos pasando es cuando hemos cubierto totalmente el color de abajo. Si este es el caso, tenemos que aplicarle más agua. En este caso vamos a utilizar la base del diorama para aprender algunas técnicas. No os preocupéis porque esta base va a ser muy fácil de pintar y nos va a servir como aprendizaje y ensayo para las figuras más complejas. Después de un par de manos, este es el resultado. Quiero enseñar la diferencia entre pintura húmeda y pintura seca. Como veis, una vez que se seca la pintura, aclara un montón y también se desatura, por lo cual no tenemos que fijarnos en el color que se nos está aplicando cuando le demos la pintura fresca como cuando se nos seca. Ahora toca el momento de nuestra primera técnica. Es una técnica muy utilizada y seguramente todos o la mayoría de vosotros conocéis, que es la técnica de pincel seco. El pincel seco se utiliza para sacar todo el relieve de la miniatura. Vamos a utilizar una pintura, en este caso Citadel tiene pinturas propias para hacer a pincel seco, pero nos vale cualquiera. En este caso podríamos utilizar nuestro amarillo y nuestro blanco para desaturarlo a unas partes iguales y una vez empapado el pincel y secarlo en un papel hasta que casi no manche. Ese es el momento en el que aplicaremos muy suavemente sobre nuestra miniatura para sacarle todos los relieves. Y este es el resultado que os debería de quedar. Yo solamente se lo he aplicado a una cuadrícula para que podáis ver el resultado, pero os recomiendo que lo apliquéis en toda la superficie uniformemente. De esa manera os quedará mejor. Como podéis observar, ya toda la superficie tiene marcadas todos los salientes de los ladrillos. Ahora ha llegado el momento de aplicar las primeras luces. Vamos a elegir desde qué punto hasta qué punto va a ir nuestra luz y nuestra sombra. Yo he elegido esta diagonal. Aplicando amarillo a nuestro marrón, aclararemos la mezcla y empezaremos a darle luces. Es muy importante que esta capa esté muy diluida, porque lo que no queremos es tapar el trabajo que hemos hecho anteriormente con el pincel seco. Con un folio podemos comprobar si la densidad que tenemos es adecuada. Tiene que quedar como una acuarela muy licuada. Si está así, está perfecta, podemos trabajar con ella.
Si por el contrario cubre totalmente el papel, tendremos que aplicarle más agua a nuestra mezcla. Ahora, con paciencia, iremos aplicando nuestra luz a la parte superior de cada baldosa, una a una, hasta llegar a la mitad de la diagonal. Como podéis comprobar, al haber aplicado nuestras luces hemos perdido totalmente el acabado a pincel seco. Esto es porque he utilizado demasiada densidad de pintura. Así que voy a continuar haciendo las sombras y después volveré a rematar la miniatura con nuestro pincel seco. Con azul sobre la mezcla oscureceremos nuestro color base. Esto nos va a servir para hacer la parte de sombra. Y este es el resultado. Tras haber pintado las sombras, como podéis ver en la diagonal, que está más claro por debajo y más oscuro por arriba, lo que hemos hecho ha sido volver a matizar nuestra geometría con pincel seco y hemos puntuado solamente un poquito cada ladrillo por la parte de abajo. También hemos oscurecido aleatoriamente algunas baldosas para que parezca más real. Y vamos a darle el acabado final con una aguada. Se hace mediante una tinta especial que se llama wash o en el caso de Citadel se llama shade. No es más que una tinta muy diluida que lo que nos va a hacer es en todos los pliegues de la miniatura los va a oscurecer. Quiero decir con esto que siempre que vayamos a utilizar este tipo de tintas vamos a tener que trabajar siempre con colores más claros de lo que queremos tener al final como resultado. Como veréis, el resultado que queda va a ser espectacular, por lo cual merece la pena utilizar este tipo de tintas. Nunca, o yo no aconsejo nunca utilizar tintas negras porque oscurecen demasiado. Siempre tendríamos que irnos o bien o a marrones muy oscuros o bien grises. En mi caso estoy utilizando un marrón muy oscuro, muy similar a cuando el aceite de coche está usado. Lo aplicaremos uniformemente por toda la base. Podemos observar ya cómo va quedando nuestro modelo finalizado. Esta aguada le da un realismo a nuestro suelo, creando hipotéticamente la suciedad que se ha adherido durante el tiempo en las baldosas. Y este es el resultado final. Podemos observar la diferencia de tonalidad, de luz a sombra, podemos observar los brillos de las baldosas, podemos observar el relieve de estas y sobre todo la suciedad adherida por el tiempo, o lo que podemos llamar también oclusión. Y por último un pequeño truco. Si queremos hacer una zona de moho o una zona de verdín, podemos utilizar pigmento seco. El pigmento seco es como una arenilla que la vamos a espolvorear en la parte en la que nosotros queramos crear ese verdín. Tenemos de diferentes tonos, en este caso es un verde oscuro, que me servirá para crear la humedad adherida por el tiempo del suelo con el muro. En mi caso,
Le he aplicado el pigmento seco a todas las partes que van a ir unidas con el muro, porque le pondremos un poco de vegetación en ese lado. Quiero que veáis el resultado final con todas las capas, tanto con la capa base de pintura, con el pincel seco, con los brillos que le hemos aplicado a nuestras baldosas y con el acabado final con la tinta. Espero que os guste, que el resultado sea similar a este o incluso mejor. Y nada más, solamente emplazaros a que veáis el siguiente tutorial donde haremos el final de la escenografía, lo que nos queda, el muro y sobre todo los dos arcos. Un saludo y muchas gracias.